más o menos. Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida al plenario del Centro Asistencial André Cuissard. Quizás muchos conocen este centro asistencial, pero a lo mejor muchos otros no, así que bueno, les cuento un poquito qué es el espacio de asistencia de la APPG. Es un espacio que tiene ya muchos años de existencia y que hace varios años trabajamos más de 20 terapeutas, somos aproximadamente 25 en este momento, con una organización horizontal, es decir, que tenemos una coordinación rotativa que va cambiando a lo largo de los años, todos con un organigrama horizontal, donde no hay jerarquías. Contamos con supervisiones muy interesantes. Nuestras supervisoras en este momento son la licenciada Elina Guiar y la licenciada Gloria Barros de Mendilarsum. Bueno, el centro asistencial presta atención psicológica en los dispositivos individuales, de pareja, de familia y de grupo, y también en orientación vocacional, y cuenta con atención de psiquiatría a través de su director, que es el doctor Daniel Asinar. Nosotros trabajamos en forma conjunta, en equipo, siempre en interconsulta unos con otros, trabajamos muy bien juntos. Y bueno, les cuento que funcionan varios grupos terapéuticos, y una novedad que hace mucho tiempo deseábamos tener y que no se estaba pudiendo producir, era el comenzar a trabajar en grupos terapéuticos de adolescentes. Esta es una novedad de la que estamos muy contentos, porque era bastante difícil congregar adolescentes en horarios compartidos, cosa que bueno, en este momento parece que va a poder ser. Así que se están iniciando dos grupos de adolescentes, uno que va a ir desde los 14 hasta los 18 años y otro de 18 a 25 años. Por cualquier consulta que necesiten hacer al respecto, bueno, sobre horarios y detalles más finos, pueden comunicarse a la Secretaría de la Asociación. Bueno, y también están funcionando en este momento varios grupos de adultos que también están abiertos y que también pueden consultar por ese tema. Bueno, más o menos esto es una descripción somera de cómo estamos trabajando en el centro asistencial. Lo que voy a hacer ahora es presentar a María Cristina Rojas, que es nuestra invitada especial del día de hoy. Ella va a hablar sobre el tema de la clínica, el poder y dominio en los vínculos. Les voy a leer un brevísimo currículum de María Cristina, que seguramente muchos de ustedes la conocen, pero bueno, vamos a presentarla. Ella es psicóloga, psicoanalista vincular, es miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupos, es docente en las distintas instancias formativas de esta institución y docente invitada de universidades y otras instituciones científicas en Argentina y otros países latinoamericanos. Ella trabaja en el campo del psicoanálisis vincular y de la niñez y adolescencia, y se ha dedicado a estos temas en numerosas publicaciones. Así que bueno, le damos la bienvenida a Cristina, ella va a exponer y después vamos a abrir los micrófonos. Cuando ella termine su exposición, vamos a abrir los micrófonos para que podamos dialogar con Cristina y entre todos. No vamos a intercambiar mensajes por escrito, sino que vamos a tener los micrófonos abiertos y vamos a poder hablar. Así que bueno, Cristina, te escuchamos. Bueno, gracias, Susana. Bueno, buenos días y a todas y todos, porque hay algún varón por ahí. Entonces, la verdad que un gusto, hacía muchísimo que no estaba en el centro asistencial y me da mucho gusto estar con
ustedes y agradezco mucho a las chicas digo yo, el grupo que me contactó para invitarme. Así que, bueno, espero que podamos armar un lindo espacio de intercambio. Yo voy a charlar un rato sobre algunas cosas, algunas las estoy pensando todavía, digamos, desde hace un tiempo, no son cosas todas cerradas y redonditas, y está muy bueno para después hablar entre nosotros, ¿no? Bueno, en principio entonces la idea de esta charla sería poner en juego, a partir del psicoanálisis vincular, poner en juego en el psicoanálisis en general algunos conceptos que hemos podido visualizar como el poder y el dominio o dominación. Es una de las cuestiones que ahora digo porque de dónde viene lo de dominio y lo de dominación. Entonces, por supuesto que como esta es una reunión de psicoanalistas, tengo primero que decir que si rastreamos en Freud, todos los analistas empezamos así, Freud no se ocupó específicamente del poder, pero hay un rastro en su teoría, del cual se han enganchado otros psicoanalistas, que después, más adelante yo lo retomo, ahora lo menciono solamente, que es la pulsión de apoderamiento, ¿no? Es una concepción que él nunca desarrolló acabadamente y que menciona en distintos textos. A ver, como poder dominio, son concepciones netamente relacionales, y pienso que eso ha hecho... Discúlpame, Cristina, hay algunos mensajitos que dicen que se te escucha entrecortado. Hay momentos... me voy a poner... A ver si podés mejorar el... Me voy a poner el auricular. A ver si mejora. Bueno, sí. A ver, probemos. A ver si... Probemos, cualquier cosa te aviso. ¿Ahora se escucha mejor? Tengo el micrófono. Bueno, en este momento se escucha, vos seguí hablando y cualquier cosa yo te aviso si hay algún problemita. Bueno, perfecto. Les decía entonces que a ese... Él les decía, bueno, estaba hablando de cómo es posible, en ese salto lógico que implica pasar de lo intrapsíquico al entre, que es donde nosotros nos posicionamos, ahí podemos entonces visibilizar y conceptualizar algunas ideas que quizás no estaban en el cuerpo freudiano, justamente porque él estaba centrado en el intrapsíquico, y el poder se piensa siempre con otro. El poder no es un atributo, es un ejercicio con y sobre el otro, siempre. Entonces es un concepto de inicio relacional. Por eso no es nada extraño que Isidoro Berenstein haya sido uno de los primeros psicoanalistas en ocuparse de la cuestión. Yo no he hecho un rastreo muy pulido y detenido de todo el psicoanálisis para ver quiénes hablaron antes de poder. Sí quiero incluir, además de Berenstein, que lo voy a retomar, a Piero Lanier, ¿no? Que Piero Lanier, si yo hago una genealogía de aquí para atrás, de las concepciones vinculares, anticipó varios conceptos que están presentes, incluidos en las teorizaciones vinculares desde mi punto de vista. Por supuesto, en esto hay distintas visiones. Y es Piero Lanier la que habla de esa idea tan interesante que es el poder de hacer sufrir. Cuando ella se refiere a la relación, ella habla de la madre y el bebé, el infant, ¿no? Y ella dice que ese ser tan indefenso en una relación estrictamente asimétrica como es la mamá-bebé,
aún así el bebé tiene el poder de hacer sufrir a los adultos, digamos, ¿no? Esto, por supuesto, se debe a las investiduras libidinales y narcisistas y que un bebé implica para sus cuidadores. Entonces, esto es lo que le da poder, aunque él en sí mismo dependa para sobrevivir del otro en ese momento inicial. En general, las consideraciones que se han hecho sobre poder en Freud y en Olagnier misma remiten al origen de la vida, a los momentos constitutivos. Esta es otra cuestión que donde damos un salto en el pensamiento del Entre, donde podemos ver al poder como una dimensión propia, intrínseca, inseparable de cualquier vínculo humano. ¿Para qué tomarnos el trabajo de conceptualizar estas cuestiones? Digamos, permanentemente estamos tratando de ampliar nuestros marcos teóricos y a veces se nos da, lo encontramos sin buscarlo. Resulta que nuevos conceptos suponen nuevos anteojos cognitivos, o sea, son nuevos recursos que nos permiten otras lecturas clínicas. Si yo no tengo una conceptualización del poder, no lo veo, cosa que al psicoanálisis le ha pasado durante muchísimos años. Si yo no tengo, con el poder hoy en día viene muy asociado, bueno, una de las dimensiones es la cuestión de género. Si yo no la veía, trabajaba sin verla, o sea, eso produce efectos en nuestras prácticas, o sea, porque aquello que no se nombra no existe, se invisibiliza. Esta es una de las cuestiones importantes, entonces, tomar al poder como algo. Y la otra cuestión es que poder, en el lenguaje coloquial, está muy teñido de exceso y abuso. El poder se piensa como más del lado de la dominación que de lo que es el poder en sí mismo. Entonces me gustaría tomar algunos aportes filosóficos que permiten recuperar al poder, diferenciándolo del dominio, como producción y potencia. Ante todo, entonces, la idea es poder pensar a partir de esto que el vínculo analítico y los vínculos de pareja, familia, todas las vinculaciones humanas, entre sus múltiples dimensiones, porque son tramas complejas estos vínculos, en esa trama está también esta línea del poder que debemos concientizar, conceptualizar, y donde siempre tenemos un borde muy estrecho que puede transformar poder en dominio. A esto vamos a ir apuntando ahora. Entonces, Foucault dice que el poder, esto se los leo, el poder en una sociedad no es otra cosa que el conjunto de las relaciones de fuerza existentes. Cada fuerza genera a su vez resistencias. Estas relaciones cristalizan en instituciones, familia, escuela, Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Fábrica, hospital. Simplemente esto, relaciones de fuerzas ineludibles que implican afectaciones siempre recíprocas. O sea, que el poder es móvil, las afectaciones recíprocas son móviles. Y ya al ser móviles y recíprocas nos preservan de la cristalización en un solo polo, que es lo que a veces crea condiciones para que el poder se transforme en dominación. Si el poder en un grupo, en una familia, en lo que fuere, circula y lo van ejerciendo los distintos integrantes, cada cual en su momento, digamos, entonces esto
difícilmente se transforme en un ejercicio de dominación. Si realmente se congela en un vértice inmóvil, la falta de circulación es una de las condiciones que pueden hacer que ese poder se transforme en dominio o dominación. Bien. Una pasadita entonces por Berenstein, porque él trabajó sobre el poder en el año 2004. Para quien le interese leerlo, es en su libro Devenir otro con otros. Allí él revisa la cuestión del poder y justamente para situarlo, porque él recuerdan, con Jeanine Pouget, estaban tratando de elaborar una metapsicología específicamente vincular. Entonces, instala como concepto esta idea de poder. Para eso, él plantea algo que es fundamental, es que el poder, tal como el poder del cual estoy hablando en este momento, estas acciones reticulares, recíprocas en los grupos, yo te descoloco, vos me descolocás, yo te hago, vos me hacés, pero esto va circulando, y cada uno fuerza un poco al otro, pero esto se va moviendo, si no llegamos al dominio. Hay que separarlo netamente del campo de lo sexual, porque si no, si nosotros entramos a entretejer poder con sexualidad, nos vamos a otros territorios que no es lo que hoy quisiera trabajar, ¿no es cierto? Y Berenstein esto también lo explicita muy, muy claramente como un territorio diferenciado, y lo relaciona, como les decía, acá lo retomo, lo que dije al comienzo, que él lo relaciona con la pulsión de dominio o apoderamiento freudiana, este término que alude en todo caso a algo que es, lo cual voy a tomar una escena que me parece interesante. Lo que yo tomo de ahí, de lo que... cuando Freud habla de apoderamiento, se está refiriendo, por ejemplo, al bebé que crece, tiene mayor dominio de la musculatura y empieza a poder tomar un objeto con la mano, aprenderlo, tirarlo, dominarlo un poco, ¿no? Controlarlo, y hacer ciertos juegos que van haciendo que su mundo que siempre con otros, se vaya expandiendo y él se vaya sintiendo más poderoso. Entonces ahí tienen, y ahí yo encuentro la escena del poder, no como restricción, sino como yo puedo. Nosotros podemos. Yo puedo, vos podés, nosotros podemos, yo puedo con vos. Esto, digamos, en los trabajos de Foucault, y Foucault retomado por Deleuze, y en la línea spinociana, lo que ellos pueden instalar es el poder como potencia, producción, creación, que sería el poder del que hablamos en los vínculos como dimensión vincular. El que vemos en los grupos circular permanentemente, y no lo nombramos, pero está bueno nombrarlo. Y entonces, recuperar esta idea, que ya se aleja de la coloquial, y tener claro, de cualquier manera, que hay muchos deslizamientos, que fácilmente puede haber deslizamientos al territorio de la dominación. No solamente porque cristaliza en un punto, bueno, hay ciertas condiciones que favorecen esto. Y hay, por supuesto, hoy en día con fuertes condiciones sociales que favorecen que el poder en todos los grupos tienda a convertir en dominio, ya que vivimos en una sociedad neoliberal, digo la palabra con cuidado porque se está dejando de usar y no voy a hablar de eso, pero no importa, ustedes me entienden, esta sociedad que justamente ultra individualista, ¿no? Donde justamente no está vigente esa lógica del cuidado de sí y del otro, que es uno de los antídotos de la dominación. Y
Otro es el reconocimiento, la posibilidad, y va unido a esto, el reconocimiento del otro como subjetividad diferenciada. Cuando todo esto se ve afectado, es cuando puede establecerse el vínculo como dominación, en cualquier índole de grupo, pareja, familia, cualquier grupo o institución, ¿no? Entonces, vayamos a, no quiero dejar de mencionar, porque para quien le interese el tema, un autor que ha trabajado también sobre el poder, y que creo que nos aporta mucho, es Pierre Bourdieu. Él dice que cuando las relaciones de fuerza se mantienen ocultas, invisibilizadas, dan lugar a lo que llama una violencia simbólica, que fortalece el ejercicio arbitrario del poder al ocultar su procedencia. De tal manera, fíjense, si no se visibilizan las relaciones de dominación, se legitiman. Eso es lo que nosotros sin querer hacemos con lo que no vemos, porque no tenemos los anteojos, no podemos tener todos los anteojos cognitivos, ya sabemos que lo nuestro es un no todo, que por más conceptos y anteojos que vayamos renovando, siempre habrá una incompletud en nuestros abordajes. Pero bueno, incorporar, por ejemplo, los anteojos de género han modificado enormemente ciertas prácticas, ¿no es cierto? Pero eran anteojos que no podíamos verlo. Entonces, lo que trabaja Bourdieu apunta justamente a una idea que a mí me parece central, y que es para quienes trabajen con parejas o familias violentas, saben que esto es fundamental en los tratamientos, que es visibilizar lo que se ha naturalizado. Visibilizar, ¿no? Muchas intervenciones apuntan a hacer notar qué es violencia, qué es, ¿no? Entonces, el poder, les decía, va por una cornisa. Cuando se cae del lado del dominio, ya no es con el otro, es sobre el otro. Yo te domino. Mundo de perdedores y ganadores que nos propone la sociedad neoliberal, o como ahora se empiece a llamar. Entonces, claro está que todos los grupos en que nosotros vivimos y con los que trabajamos, y nosotros mismos, estamos atravesados por relaciones de dominación. Entonces nosotros tenemos que trabajar nuestra propia subjetividad, digamos, en relación con los elementos de dominación, para poder visualizar esto en las familias, parejas, grupos e instituciones, etcétera, 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 que atendemos, porque hay muchas prácticas más allá de la clínica, en la escuela, o bueno, en múltiples lugares que se hacen con estos referentes, ¿no? Entonces, la cuestión es sacar de la naturalidad el dominio, por ejemplo, patriarcal, ¿no? Y donde yo tomo en la clínica dos dimensiones para trabajar. Una es la intervención en parejas, familias, grupos, donde fuere, tomando en cuenta las cuestiones de género, pero de dos modos. No solamente varones y mujeres, géneros contra géneros, sino también lo que llamaría la violencia del género. Es un tema clínico fundamental en todos los dispositivos. Es decir, ¿qué es esto? Es la sujeción de cada uno de nosotros a los mandatos socioculturales prescriptos por nuestro tiempo para el género que nos han asignado por nuestra anatomía como destino, que es lo que está en gran discusión y remoción en este momento. Eso hace que, y esto también lo quiero, aunque es una obviedad para muchos de la casa, lo quiero señalar, que todo lo que estamos diciendo no es solamente para los que trabajamos con dispositivos vinculares. Para nosotros, desde una perspectiva vincular, el dispositivo a solas con un paciente también es vincular, porque transita en el vínculo analítico, tan afectado por todas estas cuestiones de género, de poder y de dominación, como cualquier
otra relación humana. Por otra parte, percibí una perspectiva vincular, es mucho más que el psicoanálisis, mucho más que la clínica, es un modo de pensar el mundo en bucles relacionales, en sistemas cada vez más amplios, siempre en interconexión, como comunes, ¿no? Y en pensarnos en un común. Desde esto, por supuesto, es todo lo que estoy diciendo es mío, digamos, quiero decir, ¿es mío en qué sentido? No, estoy citando muchos autores, quiero decir que esto puede ser pensado de otro modo por otras personas que trabajan en estos temas, y por eso y está muy bueno para intercambiar. Todo esto sabemos que tiene aspectos muy polémicos. Entonces, si en un grupo, en una familia, por ejemplo, el poder deja de circular y se aquieta en un lugar, entonces todo el poder se asigna a ese lugar. Tomemos el ejemplo más fácil y archiconocido, que es la familia patriarcal. Patriarca en alguna época incuestionable. Ahí había un uno. Los demás, mujer e hijos, no podían elegir prácticamente nada. Entonces, eso hablamos en cierta forma del patriarcado. No obstante, que aún en familias patriarcales hay modulaciones del entre, yo le llamaría, porque también el poder se trabaja en el entre. Entonces, no todo patriarca era igualmente arbitrario, no tenía el mismo vínculo con cada hijo, con la mujer, no toda mujer se posicionaba del mismo modo frente al varón y a los hijos, o sea, hablamos en términos generales, pero hay modulaciones del entre que hacen a la singularidad de cada lazo, de cada familia, de cada grupo, de cada conjunto numeroso o no con el que trabajemos. Cuando me refería antes bueno, los riesgos del dominio son enormes. Nosotros permanentemente estamos trabajando en la clínica de adultos, por ejemplo, con personas que han sido dominadas y abusadas en la niñez, sin saberlo a veces, ni recordándolo a veces, con distintas formas de abuso. No hablo solo, cuando digo abuso no hablo solo de la sexualidad, ¿no? Y es una marca de por vida, muchas veces, que lleva mucha terapia, y mucho trabajo, y lo encontramos, por supuesto, en las familias, y lo encontramos en las parejas, así que es una cuestión importante en el trabajo con vincular, poner en circulación aquello que se ha cristalizado. Encontré en una revista del año 2002 algo que decía Janine Puget acerca de los grupos, de las relaciones de poder en los grupos. En la época que se hablaba, no sé, los que trabajen con grupos, se sigue hablando de los monopolizadores, los miembros que monopolizan. Entonces, ella lo pone como un ejemplo de donde el poder, de dominio, ¿no? Donde no habla, ella no usa ese término, pero dice cuando hay uno o más miembros que en vez de estar con otros, están sobre otros y los tapan, digamos, esto se convierte en una dominación, no en poder, ¿no? Lo dicen otros términos, pero, y me pareció interesante, sobre todo es un artículo, les decía, del año 2002, que se llama algo de relaciones de poder en nuestra revista de APPG. Y lo que quería también decirles, todavía me tomo unos minutitos más, decirles algo más acerca de lo difícil que es en nuestra sociedad, donde sin darnos cuenta estamos permanentemente en situaciones en el borde de la dominación, digamos. Realmente para nosotros, además con la exigencia de trabajar con seres humanos, y no incurrir nosotros cuando nuestros pacientes, alumnos o lo que fueren en situaciones de dominio, además revisar nuestras propias condiciones para enfrentar este fenómeno
casi ineludible en los grupos hoy, porque todo, cuando digo grupos digo todos, no pueden menos que estar afectados por el vínculo dominador-dominado, porque esa es la pauta social predominante. Sabemos que hay líneas de fuga, sabemos que hay lógicas que se contraponen a esto, yo mencioné algunas que contraponen, que es la idea de ternura de Ulloa, que se volvió afiche de Facebook y de todas las redes. Y es muy interesante. Ustedes saben que en el año 91 hicimos el primer congreso argentino de psicoanálisis en la PPG, ¿no? De las configuraciones vinculares, que para nosotros fue muy importante porque patentamos el nombre configuraciones vinculares que había acuñado Marcos Bernard a fines del 88. A un panel invitamos a Fernando Ulloa, violencia, marginalidad y malestar en la cultura, algo por el estilo. Y él presenta hoy un trabajo, una joya. Para los viejos de la casa son los 3 libros azules. Digamos, le llamamos así, porque imprimimos 3 libros que son azules. Para los que no son de la casa, están en la biblioteca de la BPG o algún amigo de la casa se los presta, pero realmente es la primera vez que yo leí lo que él pensaba de la ternura. Él después lo desarrolla como base de la amistad y el lazo solidario. En su libro él escribió solamente uno y otro fue post-mortem, con su herencia, digamos, que es la novela del psicoanalista que apareció en el 95. Pero fue la primera vez que lo leí y me pareció ya ahí una genialidad. Porque él lo ponía como base de la amistad, del lazo solidario. Claro, en este momento, le digo, se volvió afiche de Facebook. Y yo a veces lo veo pasar la cara de Fernando con la frasecita de la ternura, y digo, qué fantástico, qué cruel se ha vuelto el mundo, que tenemos que hablar tanto de ternura, ¿no? Que la premio Nobel recibió Olga, de apellido difícil, nunca me sale, Tokarczuk, habló de la ternura en el discurso de recepción del premio, ¿no? Cómo estamos viviendo lo que Ulloa llamaba una cultura de la mortificación, donde la subjetividad, más que creadora, productiva, productora, está hecha, es una hechura, decía él. No es quien hace, sino una hechura, ¿no? O sea, se va como pasivizando. Frente a eso hay líneas de resistencia, que también Foucault dice, cada línea de poder engendra también su resistencia, y estas son fuerzas que están permanentemente en lucha. Sobre la idea de ternura, por supuesto que él no la usaba como mimo y en sentido coloquial, él tomaba la idea freudiana de pulsión sexual coartada en su fin, digamos. Una vez, yo dije esto hace muchísimos años en plenario, en la querida colega que ya no está entre nosotros, Alejandra McIntosh, dijo, pero entonces viene del Edipo, y me mató, porque yo estaba justo trabajando sobre el descentramiento, sacar al Edipo del centro. Entonces, todavía tengo esa interlocución también con Alejandra. Me parece que nos debemos una teorización un poco menos coloquial, y que lo que circula en Facebook, que es bonito, menos coloquial que el discurso hermosísimo de la escritora, pero que como psicoanalistas tendríamos que trabajarlo más. Yo no llegué a eso, digamos, llego a formular el problema, pero son cosas que estoy pensando. Pero sí es un gran antídoto contra la dominación. ¿Todavía tengo tiempo, Susana, o ya es hora que...? Sí, tenemos un ratito más, vamos a seguir, porque sí, tenemos 15 minutos más, si querés seguir, y si no, cuando vos digas basta, bueno, no, sí, querría, como di el ejemplo de Janine, la viñeta de los monopolizadores en los grupos terapéuticos, no quiero dejar de hablar de lo que... Sí, lo que yo estaba muteada cuando hablabas de los grupos terapéuticos, y ahí le pedí a Patricio que los muteara. Lo que pasa es que las maneras de monopolizar son muchas, ¿no? En los grupos también a veces se monopoliza a través de la debilidad,
por ejemplo, ¿no? Alguien que está todo el tiempo pidiendo amor y que no puede, hay que cuidarlo. También, sí, formas de monopolizar también, ¿eh? Hay muchas. Sí, es muy breve la viñeta que ella da. A mí me interesó porque refiere a relaciones de poder, que es el tema que estoy trabajando, entonces me leí el artículo y saqué esto. No trabajo con grupos, pero quiero contarles en un ratito lo que sí más tengo trabajado, que es familia y poder. Que esto sí, ya inclusive lo he presentado alguna vez, creo que en algún Pensando, y lo voy a sintetizar, por supuesto, porque es un tema extenso, pero la idea es que nosotros venimos, a ver, siempre hubo patriarcado, pero cuando no podemos hacer historia de toda la historia, porque sería otra reunión. Entonces, en general tendemos a empezar a pensar la familia por la familia burguesa, ¿no? La familia moderna. Es una familia de característica, en cuanto al poder, de característica vertical. Una pirámide donde hay un vértice, donde está el padre, que es el que legisla todo para su mujer y sus hijos, según en qué momento de la modernidad nos ubiquemos, porque después esto va, quizá tenga su pico del siglo XVIII, y luego ya empieza a haber ciertos cuestionamientos mínimos, lentos, que uno siempre percibe mucho después de que sucediera. ¿No? Por ejemplo, hay un autor, Horkheimer, que en los años 20, 30, escribe que ya terminó la familia burguesa. Yo empecé a formarme con la familia burguesa a fines de los 70. Entonces, miren cómo vamos, cómo hay una lentitud, ¿no? Una inercia, inclusive las representaciones sociales en relación con la familia, por ejemplo. Entonces, para sintetizarlo, la familia en lo que hace a la cuestión del poder ha vivido una transformación desde el pico desde una autoridad cristalizada en el poder patriarcal, en camino hacia una mayor horizontalidad. En realidad, esto yo lo pienso, ¿cuál es entonces, qué posibilidad tiene la familia y cualquier grupo que no tenga un líder absoluto de mantener el poder, de no convertirse en un grupo de dominio, mantener la circulación del poder? Yo para eso hace años ya, bastante desde que empecé a trabajar con el pensamiento de la complejidad, empecé a utilizar el término de von Foerster, heterarquía, que tiene que ver con la circulación en las redes del poder constante, ¿no? Una circulación constante donde cada uno detenta el poder en el momento en que está mejor posicionado para hacerlo. Entonces se garantiza la circulación y la alternancia. Eso implica que no importa quién es el integrante, puede ser un hijo, el padre, la madre, la abuela, no importa. Y es en cualquier grupo humano. Sí, esto circula, ¿no? Sería, para un sociólogo, sería el liderazgo alternantes, rotativos, yo suelo hablar con ese tipo de terminología, estas cuestiones, y tiene mucho que ver con la idea de transversalidad, que supera la antinomia verticalidad-horizontalidad, para pensar que es posible en un grupo que haya alternancias, una no anula a la otra. El problema es cuando se fija, como les decía, en un solo lugar, y entonces ahí se obtura la circulación y aparecen los dolores del dominio, que quedan tan bien expresados, además, hoy en día, en ese tristísimo fenómeno que todo el mundo llama en inglés bullying. Yo voy a decir acoso para hacer la contra al término nada más, pero es lo mismo. Digamos, cómo se maltratan los chicos entre ellos.
lo que hacen es reflejar el mundo adulto, digamos, la vinculación dominador-dominado, que tiene mucho que ver con el, bueno, si hay un mundo de ganadores y perdedores, me tengo que apurar a ganarle al otro para no ser un perdedor. Entonces, domino para que no me domines, porque tengo miedo que me domines. Te tengo que ganar primero, ¿no? Esto es uno de los motivos de consulta más frecuentes hoy en día de los adolescentes que piden terapia, y no tan adolescentes, niños también, tienen que ver con dificultades con los grupos, con me excluyeron, dejaron de, tales y cuales dejaron de ser mis amigas, y no sé por qué, no sé qué hice, y lloran y sufren, y me pusieron tal apodo. Bueno, esto no es nada más que las formas de discriminación y dominación que circulan en todo en el mundo actual, en la sociedad. Por supuesto que hay resquicios, que no pasa de la misma manera y que hay chicos diferentes, y que están los chicos que están criados en la lógica del cuidado de sí y del otro, en la idea de un común, en la idea de una paridad auténtica, porque hay grupos de pares. La paridad no se define por la cronología, no es porque todos sean adolescentes necesariamente grupos horizontales, si hay líderes dominantes que anulan la subjetividad de los otros. El tema no está tanto en la edad como en la circulación del poder. El poder no es un atributo que se tiene y retiene, es siempre un ejercicio en acto. Entonces, ese es el desafío que ha venido atravesando y que está atravesando las familias, de maneras absolutamente diversas, encuentran resoluciones, así como han variado su composición. Pensar en la diversidad no es solo pensar distintas configuraciones familiares observables, es especialmente pensar que hay diversidad de vinculaciones, manifiestas e inconscientes, que han sufrido profundas transformaciones, una de ellas, la posición relativa adulto-niño, donde hoy el poder, el adulto, es solamente aquel que tiene el poder y la responsabilidad de ejercer el cuidado de quien todavía no puede autovalerse. Lo que pasa es que hay un cierto consenso en buena parte de nuestra sociedad de que ciertas prácticas de cuidado privan de la libertad. Y eso crea una cierta cultura del desamparo, ¿no? Y produce padres inseguros, impotentes, asustados de decir no, porque esto es conceptuado como un daño, ¿no? O sea, hay como que el poder está pensado como si fuera dominación dañina en algunos sectores socioculturales, y lo vemos claramente en las consultas familiares, ¿no? Donde los adultos están muy restringidos y se sienten sin aptitudes para la crianza de los hijos, bueno, por múltiples razones, tema largo que no voy a desarrollar. Me gustaría, sobre la pareja, quisiera decir una sola cosa. Por ahí me sale de un modo un poco gracioso, discuten más que antes. Claro, antes era cuando yo empecé a trabajar con parejas hace muchos años, porque antes había uno y ahora son dos. Las mujeres han tomado la palabra, muchas. Hablo en general, por supuesto que siempre hubo parejas donde la mujer tenía la palabra y el varón no. Sabemos que el psicoanálisis es singularidad, el calazo es, pero sí hay más confrontaciones y más discusiones, pero también hay más posibilidades de desacuerdos y acuerdos. Y una de nuestras funciones clínicas también es diferenciar acuerdo de sometimiento, que es lo que me parece que cuando no contábamos con estas concepciones se nos escapaba a veces.
parecía un acuerdo, pero era que la mujer callaba y hacía. Hacía lo que su mandato de género implicaba, que era hacer lo que decía el varón, sostenerlo en un lugar de fuerza, ¿no? Y esto en líneas generales, por supuesto, no pretendo para nada generalizarlo, cada pareja es distinta de otra, pero como estamos hablando de los efectos que introducen en la clínica ciertos conceptos, me gustaba la idea de decir esto porque yo a veces me pongo a pensar, y he hecho el ejercicio varias veces tratando de ver una nota de parejas y familias que atendí hace mucho tiempo, y hay escenas que las vería de otro modo ahora, porque porque nos fuimos cambiando los anteojos. Así que, bueno, paro acá para que Bueno, podamos charlar. bueno, excelente, Cristina. La verdad que se abren tantas cosas para conversar y preguntar que es infinito. Yo tengo varias, pero prefiero dejar un poco que vayan preguntando acá los colegas, así abrimos la conversación, circulamos la palabra. Circulamos. Lo que les pido es, cuando alguien quiere hablar, o sea, que abran los micrófonos. Bueno, Patricio nos va a abrir los micrófonos. Cuando alguien quiere hablar, si me mandan un mensajito por el chat, así yo voy ordenando la circulación de la palabra. No estamos desmuteados todavía. Ya está habilitado para que cada uno se desmutee. Ah, perfecto, gracias, Patricio. Bueno, entonces, si me van escribiendo acá los que quieren participar, y mientras van pensando lo que quieren decir, yo voy a ir planteando mis preguntas, las dejo planteadas y Cristina va a ir contestando. Pueden ser aportes también, también, sí, me vendría muy aportes, bien. preguntas, sí. Una de las cosas que pensaba a medida que vos ibas hablando era, bueno, la transversalidad de la cuestión del poder en los distintos tipos de organizaciones sociales, ¿no? Porque creo que no ha habido en la historia ningún tipo de sociedad ni de organización donde no existiera esta pulsión de dominio, a veces con más sadismo que otras, ¿no? O con una disparidad o asimetría o uso de la fuerza más violento que otras. Pero pensaba por un lado que, bueno, que la pulsión esta de dominio se me ocurre que es algo primario, transversal a los distintos tipos de sociedades, ¿no? Y después se me ocurría que una usina de lucha por el poder es lo fraterno, ¿no? Cuando uno ve hermano mayor y hermano menor, y la lucha que existe ahí entre los hermanitos por quién gana, ¿no? ¿Quién gana? La lucha a ver quién es más fuerte, quién es más alto, quién es más grande, que era también una usina muy importante de esta lucha, que por supuesto se va a ir modulando a medida que se vayan, que se vayan solidarizando y pudiendo gestar lo que son las alianzas fraternas también, pero que lo primario es la competencia, ¿no? Entre los hermanos, me parece, y después se va suavizando y haciendo más simétrica a medida que se van emparejando. Esto creo que es algo que uno lo ve fenoménicamente también, ¿no? Y digamos, cómo es de importante poder generar esto de la alianza entre pares y ese momento de la fraternidad donde las cosas se emparejan, ¿no? Bueno, ideas que voy diciendo de a poquito para que Cristina pueda comentar algo. Y acá primero quiere preguntar o comentar algo Analía Goldín. Hola, buenos días. No, quería como traer algo que estuve pensando mientras que María Cristina hablaba, y tenía que ver también con algo que hablamos mucho
que tiene que ver con los cambios económicos, políticos, sociales, y cómo esto también influye en las distribuciones de poderes y en la legitimación de las instituciones, que muchas veces también afectan al interior, ¿no? Digo, las crisis en las instituciones escolares, en las instituciones de salud, donde también de alguna manera esto ejerce algún tipo de poder que tiene un efecto en las subjetividades de nuestras familias, de nuestras parejas y de los pacientes en singular. Como para traer un tema más que me parece que a veces como analistas también nos descoloca pensar, tener que entender ciertos ejercicios de poder cuando a veces no tomamos en cuenta estos actores sociales que también ejercen un poder en la subjetividad. Cristina, te pregunto, ¿vos querés ir comentando? Quiero hacer una aclaración, un comentario de aclarar. En realidad, quizá no lo explicité suficientemente, pero yo pensé, todo el tiempo estoy hablando de un analista que tiene en cuenta en simultaneidad las subjetividades, los vínculos, y tiene, no en el consultorio, pero sí en su mente, el planeta entero, si quieren, y sobre todo las condiciones sociales. Por eso hablé de la difícil condición del analista en una sociedad donde predomina la tentación de dominar, digamos, ¿no? Creo que es muy importante lo que resaltaste para que quede claro, porque realmente el poder no es un invento de una familia o de una pareja, es algo que, sí, de hecho, las familias, las parejas, los chicos en la escuela, lo que hacen es mostrar algo que tiene que ver con el conjunto social, porque las instituciones no son cerradas. Una familia es una trama abierta, entretejida en otra enorme trama, que es la trama constitutiva de subjetividades. Entonces, claro que todo está conectado. Nosotros hacemos un recorte cuando en nuestro, un pequeñísimo un recortecito de todo eso, pero todo eso tiene que ser un referente, y es un referente en nuestro pensamiento, ¿no? Hoy quería comentar eso, tiene que ver con lo que decía también, Susana, vos trajiste lo de la sociedad. Toda sociedad tuvo su dominio, decías vos, toda sociedad tuvo su inequidad, que es la fuente enorme del conflicto, ¿no? Hasta Freud lo dice, en ¿Por qué la guerra?, cuando le contesta la carta a Einstein, habla de la equidad de la distribución, que hace que los que tienen quieran seguir dominando a los que no tienen, y empieza la resistencia de los que no tienen, que quieren una parte. No, o sea, y muchos lo dijeron antes que él en otras épocas. O sea, esa inequidad es una fuente, no solo fuente de violencia, es violencia. Es violencia. No nombré violencia porque, hablé de poder como de bien de dominio, pero en su extremo, el extremo del dominio es cuando uno de los términos del vínculo ya está anulado y en vez de dos hay uno. Y eso ya es violencia. Es decir, porque ¿qué es violencia? Es no existís. No, te reniego como subjetividad, ¿no? Bien. Adriana quería preguntar algo. Vamos reuniendo varias preguntas, comentarios. Sí. Bueno, gracias Cristina por estas ideas tan ricas. Yo quería un poco preguntarte y a todos y a todas, ¿cómo relacionás cómo podemos pensar en la hostilidad como atrapamiento imaginario, casi constitutivo de la subjetividad, y mucho más en los vínculos, y mucho más en las parejas, con el modo en que vos traés la idea de poder como potencia, poder como producción,
en este desarrollo en donde por un lado está el poder, por otro lado está el dominio, pero hay algo como de la hostilidad que me parece que hay que tramitarlo, o desarticularlo, poder desplegarlo, poder elaborarlo, para que justamente lo que haya es ejercicio, circulación del poder, tanto sea en el cuidado de los niños como en las relaciones amorosas, ¿no? Una hostilidad, diríamos, lo digo exagerando, casi constitutiva, ¿no? Por esta cosa en donde para poder estar con alguien, un semejante, hay que tener como cierta elaboración de esto que sería la relación al semejante, el otro como alguien en donde se arma un par binario, el otro yo, digamos, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más. Bueno, lo voy a contestar directamente porque así no me la olvido. bueno. A contar, no sé, a decir lo que... no, cuando hablaba, pensaba que lo que... yo no sé si es primero la hostilidad, pero siempre hay la ambivalencia. En esta negociación que hay entre no puedo sin vos, pero vos tampoco podés sin mí, reciprocidad, si esa distribución es pareja, digamos, es recíproca realmente, se atenúa la hostilidad y aparece el otro polo, que es el del cuidado, el amor, el te necesito, estamos juntos, estamos bien. Creo que la ambivalencia siempre está presente. Sin embargo, y cuando vos decías que al comienzo era la hostilidad, yo pensaba que hace poco releyendo, no sé si todos se acuerdan en Psicología de las Masas, Freud plantea el dilema el dilema del erizo, de Schopenhauer. Sintéticamente, él dice que él insiste mucho ahí en que hay hostilidad, y cuanto más te acercas a alguien, más hostilidad hay. Esa es la posición de Freud ahí. Entonces, los erizos tienen frío, pero como tienen púas, no se pueden acercar mucho para darse calor, y les lleva mucho tiempo encontrar la posición exacta donde pueden darse calor sin pincharse. Y a mí esa me parece una imagen estupenda del lío que tenemos el uno y el otro, digamos, ¿no? Que nos cuesta acomodarnos, pero no podemos vivir solos, porque no existimos solos, porque inclusive releyendo el malestar en la cultura, que también lo hice hace poco, Freud habla de un ser como de un individuo anterior a lo sociocultural, que después renunciaría a algo. No hay un individuo anterior a lo sociocultural. Si somos emergencias de una trama, pliegues de una trama, no hay algo antes de. Entonces, no sé qué era en el comienzo, porque los orígenes siempre son difíciles, pero sí sé que, y se ve mucho en las parejas y en las familias, que es muy intensa la cuestión de la ambivalencia, ¿no? Te amo y te quiero al mismo tiempo. Y esa hostilidad inexplicable que a veces tienen las parejas, que no saben ni por qué sintieron hostilidad en un momento. Bueno, no sé si tiene que ver con lo que dije, pero fueron las ocurrencias que me produjo. Bueno, Francisco Visiglieri. Sí, buen día. De Córdoba soy, Francisco. Hola. Me encantó escucharte y cómo planteaste el tema. Y hay una pregunta en la cual resueno desde hace un tiempo, que es esta, ¿no? ¿Cuándo el poder se convierte en dominio? Porque me parece que es como el quid de la cuestión, ¿no? Y vos planteás la idea de la monopolización, ¿no es cierto? Que yo coincido. Que de hecho Sí, pero el término lo uso, es un ejemplo que Dayan Ipuyet en un trabajo sobre grupos.
Porque hay como Yo una resonancia. hablé de la cristalización en un solo lugar Claro, por sobre los otros. bien. Porque hay como una idea pichoniana de fondo de esto de que circulen los roles, digamos, ¿no? Como el problema estaría en la estereotipia, digamos, de alguna manera uno podría pensar, ¿no? Lo que pasa es que hay, y sobre todo, digamos, en las formas de subjetivación actual, hay una cuestión que el poder está súper interiorizado, ¿no? Entonces se hace como muy difícil descifrar dónde está esa monopolización, esa cristalización. A lo que voy es que puede que aparezca en un solo portavoz, ¿no? Y que haya un ejercicio de poder, o puede que no, puede que aparezcan muchas voces y también se esté ejercitando un poder patriarcal, por ejemplo, digamos, ¿no? Y que ahí me parece que hay una clave de Foucault que me parece interesante, que es la integración estratégica, que él dice, ¿no? Como que esta acción se integra estratégicamente en redes más amplias, adultocentrismo, ¿no? Que por ahí me parece que es una lectura que aporta un comentario, ¿no? O algo de lo que estoy pensando, que me parece que también incorporar esa dimensión en cómo esta acción acá, que Foucault dice, hacia afuera, como pensar el poder hacia afuera, no hacia adentro, ¿no? No hacia los intereses ocultos de la persona, sino hacia afuera, hacia cómo se integra en la sociedad. Que me parece que esa es una clave que también está buena tenerla en cuenta, ¿no? Cómo esta acción acá, de este padre o de este marido, ¿no? Se integra en toda una red mucho más amplia, bueno, en esto que traías del patriarcal, de lo heteropatriarcal, por ejemplo. Y después me llamó la atención que no incluya violencia primaria de Alanier en el rastreo, no sé si... Es que no puedo incluir todo. Puedo agregarlo Pero ahora. no, pero ¿la tenés en cuenta o no? Y, a ver, No sé si tiene que ser, es una pregunta. no, yo justamente la mencioné que si yo hago una genealogía de lo vincular, creo que Piera es una de las autoras que trajo varias ideas. Esta fue otra, es la que introduce el término, la primera que intenta conceptualizar algo ligado a la violencia. Ahora, brevemente, lo que ella llama violencia es la violencia secundaria. La violencia primaria no es violencia, es una conformación constitutiva que yo ya no la llamaría así, digamos, es algo que debe, que sin eso no somos. Es justamente lo que decía, no existimos sin otros. Y no hay violación de un espacio ahí, porque hay algo intrusivo que es creativo, que es indispensable. Pero sí, su idea de violencia secundaria me parece que dio base a la posibilidad de retrabajar posteriormente las concepciones por ejemplo, esta concepción de violencia como anulación del otro como subjetividad diferenciada, ¿no? A ver, sigo con las intervenciones, así podemos hacer circular. Clara London. Hola, Cristina, muchas gracias. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Un placer escucharte y verte. Cristina, mira, hay algo que escuché que me parece que escuché mal, por eso te lo quiero preguntar, que es que en algún momento dijiste que el niño puede hacer sufrir, y dije, no sé qué querrá decir María Cristina con esto, no lo entendí. Fue Piero Daniel, no fui yo, ¿eh? Pero vos sabés que eso no me acuerdo de Piera, de que ella haya dicho que el niño puede hacer sufrir. Más bien me pareció que con la violencia secundaria... Ella habla, no, esa parte. En otro momento ella dice, habla del poder de hacer sufrir. Eso es la idea que yo tomo, porque a mí me sirve, porque me parece que a partir de eso ya ella está, aunque ella no lo dice, pensando en una reciprocidad vincular, que nosotros es un concepto que los vincularistas de la casa lo tenemos hace muchos años, y que pueden coexistir asimetría y reciprocidad. Bien, bien. Y lo otro que me quedó, bueno, yo este fin de semana tuve una especie de baño de bifo, porque
porque Bifo estuvo en el CCK con Diego Stulbark, y Sí, entonces tuve una especie de baño de inmersión con Bifo, y otra conferencia que recibí también de FEPAL. Él también trabaja el término de la potencia, pensando en la solidaridad, ¿no? Bueno, desemboca con el término de potencia en el poder entre todos y en la solidaridad. Él es un punto en el cual se basa mucho. Entonces, cuando vos hablabas de la circulación del poder, yo me preguntaba, no sé cómo lo pensás vos, ¿es esto? ¿Se entiende? ¿Se En realidad, entiende lo que Bifo digo? también sí, yo creo que te entiendo. Bifo Bueno, también está en la línea espinosiana, el que sí, instaló tal todos los cual. filósofos que toman esa línea, toman de Spinoza y formulan en relación con eso la idea de la potencia, la idea de potencia. Entonces, espera, había otra parte que me la olvidé. Te quería decir. La parte de la solidaridad, y yo lo pensé mucho en los términos de pareja, en los términos de familia, yo lo pensé, no en los términos el tema sociales. es que solidaridad también quizá llegue a ser alguna vez un concepto o algo equivalente, que no está en el psicoanálisis, porque también es algo que nace en lo inter, en el entre. Total. Y pensando, parado desde el mundo intrapsíquico, ¿cómo a Freud se le iba a ocurrir poder, dominio, si estaba pensando adentro de alguien? Nosotros lo pensamos adentro, pensamos en grandes bucles y recortamos un bucle chiquitito que es la escena clínica, donde se entreteje lo social, lo subjetivo, lo vincular, y bueno, y ahí vemos otras cosas que él no podía ver porque miraba desde otro lugar, cuando tenía otro anteojo. Claro, quizás la idea psicoanalítica de identificación, ¿no? Podría ayudarnos un poquito a pensar la idea de solidaridad, digamos, el semejante, la empatía, poder ver al otro como a mí mismo, ¿no? Ahí a mí me gusta algo. más, empatía, porque identificación también me parece que tiene más que ver con lo intra. Sin embargo, empatía me parece que tiene más que ver con lo inter. Me parece. Claro. Por suerte estamos hablando y estamos desarrollando, no es algo que lo tenemos demasiado conceptualizado. Gracias, Cristina. Liliana Casal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lili? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me gustó mucho toda la exposición que hiciste, hay muchísimas puntas para seguir pensando, pero voy a tomar una que vengo observando en la clínica desde hace un tiempo con preocupación, que es esto que vos referiste al final, acerca de la situación de desamparo que se produce cuando los padres, digamos, por temor a coartar la libertad de los hijos, no pueden ejercer la cuota de poder necesaria, ¿no? Y, digamos, yo no atiendo niños, sí atiendo gente joven que tiene hijos chicos y observo crecientemente este fenómeno. Y ante algunas intervenciones lo que surge es, bueno, pero yo quiero que mi hijo sea libre. Ahora, digamos, cuando me preguntaba qué, digamos, como es cierto que por ahí no es un fenómeno generalizado, ¿no? Pero se ve bastante, y me preguntaba qué relación hay entre esta modalidad de crianza y los rasgos de subjetividad de época que vos también mencionaste, ¿no? Si se puede articular algo de eso. Bueno, ¿qué está pasando con el término libertad a nivel social? ¿Qué es libertad en este momento? Si quienes son más restrictivos lo usan como bandera.
claro está que hay algo social muy fuerte que está pesando en esto, digamos, que viene sucediendo hace ya, pero muchos años. Yo creo haber empezado a trabajar con la idea de los niños grandes hace, como, qué sé yo, no sé, 20 años por lo menos, y va increyendo. Y una cosa que sí he hecho es intercambiar con gente de otros países latinoamericanos, y acá en las provincias y demás, y es un fenómeno generalizado, no es algo, no es local, digamos. Y sí, seguro, cuando cambian los modos de crianza, eso está dentro de un cambio total que está dando lugar a subjetividades que ya no son tan chiquititos, porque los millennials, los llamados millennials, tienen ya, hay un ruidito, los millennials tienen ya algunas características subjetivas muy diferentes de gente que tiene 10 años más. Y por supuesto que van a seguir cambiando. Y los que trabajan con niños saben que si hay un territorio, bueno, en todos los territorios del psicoanálisis, si no nos actualizamos todos los días, no entendemos las subjetividades y vínculos de hoy. Y muchas veces, más que intentemos actualizarnos, vamos corriendo atrás de, porque necesitamos escuchar mucho, hablar con otros, pensar, porque hay cosas que uno no resuelve yendo a grandes maestros y releyéndolo por 20ª vez, porque no tienen las respuestas para nuestro tiempo. Entonces, es verdad, es realmente verdad que para mí esto que trajiste, Lili, es uno de los problemas acuciantes que tenemos, que es investigar la emergencia de patologías bastante severas en niños y adolescentes, a nivel que, y no hablo de los sobrediagnósticos, dejemos de lado eso, que ya sabemos que a muchos les ponen un cartelito por cualquier cosa, no, hablo de chicos que realmente están mal, proporcionalmente mucho más que antes, y con patologías o rasgos, que está bien, no confundamos lo nuevo con patología, pero hay rasgos que claramente les producen, para mí la gran guía es el sufrimiento, ¿no? Les producen tremendo sufrimiento. Entonces, este es un campo de investigación fundamental para los analistas de niños y también para todos los que trabajamos con familias y con parejas, porque los padres, las parejas son padres también, y las familias tienen hijos, qué sé yo, o sobrinos o lo que fuere. Entonces, sí, por eso es la urgencia de estar siempre pensando, pero me parece que es el territorio, hasta se hace difícil a veces derivar a un chico grave, porque hay poca gente que se esté dedicando a eso. Bueno, es todo un tema, es un tema en sí mismo, ¿no? Cristina del Castillo quería también intervenir. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola. Disculpen mi voz, estoy muy difónica, pero voy a intentar articular algo. Bueno, muchas gracias a la PPG, a vos, María Cristina. Muy interesante, me resuenan varios temas. Uno es el tema del neoliberalismo, el otro el de la solidaridad y el otro y el de la libertad que traía Liliana. Bueno, quizá es una pregunta amplia y un comentario. La libertad, por lo menos yo la pienso en el terreno de los niños y adolescentes, que no puede ser pensada sin una brújula. Con lo cual, traigo a colación, un adulto tiene que haber ahí, encendiendo las luces, proponiendo una relación asimétrica, no de pares, algo más abierto, ¿no? En relación a lo que decías del erizo,
me gustó mucho y me trajo a la cabeza un cuento que yo le solía leer a mis hijas, que era un erizo que quería ser abrazado por una niña, más o menos recuerdo eso, y entonces la mamá o el papá, no sé, lo hicieron más o menos posible, porque el erizo también quería ser abrazado, y le pusieron corchitos a sus púas, y así pudieron, como algo de lo amoroso, ¿no? Pero a la vez pensaba en la alienación y la separación, como la distancia óptima, ¿no? Bueno, quizás con corchos. Y por último, para cerrar, sería hablar del neoliberalismo. Porque me parece que estuvimos hablando todo el tiempo de política acá. A ver, Sí. ¿cómo pensar al otro, a cualquier otro, que no quede caído? Cuando hablamos de violencia, si queda caído y no queda nombrado, como vos en algún momento algo dijiste, no queda visibilizado, eso es violencia. Entonces, ¿cómo hacer en un mundo tan desigual? O si quieren tomamos la Argentina, porque yo no conozco todo el mundo, no viajé tanto. Entonces, digo, ¿cómo poder hacer para visibilizar algo de estas personas que van quedando caídas, o por cuestiones económicas, o porque los valores, y acá hablo de la vejez, de los viejos que van quedando caídos, ¿no? Que la vejez no cobra ese valor como en Oriente, ¿no? Que son los sabios. ¿Cómo empezar a traer algo de esto que tiene que ver con una mirada amorosa? Como todos los que estemos habitando, cito la Constitución, el suelo argentino, tenemos derechos, ¿no? ¿Cómo poder hacer eso, esa vuelta? Bueno, hasta acá. Disculpen mi voz. Bueno, si pudiera contestarte todo eso, creo que nadie puede responder, pero voy a rescatar algunas cosas que se me ocurrieron a partir de tantas. Sí, Una de ellas, perdón. La última fue muy idealista. No, no, bueno, estamos viviendo un mundo difícil, los momentos de idealismo vienen bien. Pensaba lo de la libertad, ¿no? Es que hay la idea moderna de libertad, idealizaba a que era libre aquel que podía estar a solas consigo mismo, con una carga, con un mundo interno muy rico, intimidad, bueno, lo que puede haber sido la adolescencia de mi tiempo adolescente, donde eso se valorizaba un montón. Yo no utilizaría el término libertad en como concepto. Lo dejaría para los territorios políticos, donde creo que está distorsionado, porque está usado al revés en este momento, con frecuencia. Yo hablo de autonomía interdependiente. Autonomía interdependiente, creo que lo saqué de la epistemología de la complejidad, es porque para nosotros, con la concepción vincularista, si pensamos que uno sin otro, no apuntamos a que el autónomo se pueda quedar solo. Claro que se va a quedar solo, también va a poder estar solo, pero la autonomía es siempre con otros. Pero lo que sería, para los que conozcan CAE, es en apuntalamiento discriminado. Es decir, entonces, porque no hay uno sin otro. Entonces, rompería con esa idea, tanto con la actual, que es horrible, como con esa idea de la libertad de uno termina donde empieza la del otro. No hay uno y otro en ese sentido. Es decir, somos un común. Y esa es lo que tiene que cambiar. Poder pensarnos como un nosotros, y no mi querido yo, ¿no? En una sociedad que enferma de ultraindividualismo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con, venía cocinándose desde el mundo moderno, por supuesto, y culminó con el neoliberalismo. Bueno, uno dice culminó, pero todavía no culminó.
Y anoté solidaridad porque me encanta la palabra, me parece que es justamente aquello que liga y une, pero une en forma discriminada y nos constituye como común. Y en paridad, porque ojo que no sea, yo te doy desde arriba en asimetría, eso es beneficencia. Otra cosa es la solidaridad. Nos damos en paridad. Tiene que ver con la lógica del cuidado de sí y del otro. Bien, Cristina, una última intervención porque ya estamos pasados de la hora. Y Irene Roel, que había pedido la palabra. Yo quería hacer un comentario ahora, Susana, porque tengo otra reunión. No sí. Yo que trabajo con parejas, Cristina, lo que me encontré en que algunas de ellas, el dinero da poder, por supuesto. Entonces, él dice, bueno, esto se va a hacer así porque el que lo va a pagar y el que trae el dinero a casa soy yo, entonces yo determino que las cosas funcionen así, como que le da poco lugar a ella para decidir porque él es el que aporta. Esto es terrible para trabajarlo, y hay otra pareja que trabajan ambos en la empresa del padre de él, y entonces el padre de él considera que hay ciertas cosas que él puede decidir porque son empleados de ellos y dependen, la economía depende de ellos. Entonces ahí el poder está mezclado con el dinero y es muy, muy difícil trabajarlo. No sé qué pensás vos al respecto. Sí, bordea el dominio en realidad. Si un hijo adulto está sometido a las decisiones del padre y una mujer a del marido, eso es una relación de dominación, que la mujer acepta porque está sometida al mandato de género, que es ser sometida. Y él sometido al mandato del varón, ser poderoso, a través de tener potencia, sobre todo a través del dinero, y el éxito laboral y además sexual. Y hoy en día ni siquiera es tan importante. Lo que yo veo en las parejas es que es más importante, sí, el tema del dinero. Estas son situaciones, las que vos traes, bastante, que las vemos hace mucho en la clínica, porque eran muy características de la modernidad, antes de que se pensaran en términos estos de mandatos de género, etc. Y ahora algunas están en franca modificación, ¿no? Y otras no tanto. Los cambios son lentos. Sí. Gracias, Cristina. Bueno, me tengo que ir a otra reunión. Gracias. Sí, hay varias preguntas más, pero estamos pasados de hora y tenemos que seguir adelante, así que me parece que van a quedar para otro momento. Bueno, Cristina, te agradecemos infinitamente, la verdad que nos hiciste pensar un montón de cosas. Bueno, y ojalá podamos tenerte de nuevo para las preguntas que quedaron flotando y para las nuevas que puedan surgir. Bueno, y muchas gracias a todos. Muchas gracias por las preguntas, por la atención. Y gracias, Susana, por la coordinación. Bueno. Y un gusto realmente estar hoy acá. Muchas gracias a vos, Cristina. Gracias. Hasta otro momento. Chao.